¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien allí compartiendo cada uno con sus familias. Sabemos que es un tiempo de encierro, sabemos que es un tiempo un poco difícil para nosotros que nos gusta estar activos, haciendo otras cosas distintas a estar en casa, sino también poder salir, compartir con nuestros amigos. Pero yo creo que Dios está haciendo algo importante en estos tiempos, incluso para nosotros como jóvenes está haciendo Dios algo importante en ese tiempo. Entonces, ¿qué tal si antes de entrar a la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, qué tal si hacemos una corta oración? Le invito a usted allí donde se encuentra, que cierre los ojos un momento y que podamos orar a nuestro Dios para que este mensaje que Él tiene preparado para cada uno de ustedes pueda ser como esa semilla que se siembra en tierra fértil y pueda dar fruto. Amén. Señor Jesús, gracias te damos una vez más por este hermoso día, Señor, por esta hermosa tarde. Te ruego, Dios mío, que seas ayudándonos para poder tomar todo lo bueno que viene, Señor, de esta situación de cuarentena, bendito Dios. Tantas cosas buenas que vienen, como el estar en familia, como el poder tener más tiempo para ti, porque hay muchas cosas que, digamos, antes nos distraían, Señor, de poder estar contigo, y yo creo que ese es un tiempo para que nosotros como jóvenes lo aprovechemos, bendito Dios, para que lo aprovechemos y no solo sea estar echados en una cama viendo Netflix, jugando videojuegos, leyendo libros de otra cosa, sino que también sea un tiempo donde podamos estar, Señor, de la mano contigo. Así que podamos recuperar ese tiempo que tú te mereces, Jesús, porque tú eres nuestro Rey, Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios, y tú eres el que debe estar sentado, Señor, en el trono de nuestros corazones. Amén. Bueno, yo recuerdo que cuando era más pequeño, era más niño, era más joven, me encantaban los superhéroes. No digo que ahora no me gusten, si me siguen gustando de una manera pues increíble, ¿no? Creo que nuestra generación creció con toda esta cultura del pop. Entonces para nosotros las historietas, los cómics de superhéroes han sido algo que nos ha marcado muchísimo en nuestras vidas, porque siempre lo hemos visto como nuestros modelos a seguir. Un Spider-Man, un Batman, un Superman fueron personas superhéroes que cuando nosotros los veíamos, cuando éramos más pequeños, nosotros decíamos, wow, yo quiero ser como esa persona, ¿cierto? Yo quiero ser como ese superhéroe. Y personalmente yo soy una persona que le gusta mucho este tipo de cosas, le gustan mucho los cómics, le gustan mucho las historietas, les gusta mucho toda esta fantasía literaria heroica, donde hay una situación, ¿cierto? Hay una situación que está afectando a una comunidad, que está afectando a un pueblo, y hay un enemigo, ¿cierto? Hay un enemigo que es el causante de esta situación, de este problema. Sin embargo, hay un héroe, hay una persona que se levanta y dice, eso no puede seguir así, eso tiene que cambiar, eso tiene que mejorar para el bien de todo mi pueblo, para el bien de toda mi ciudad, ya puede que sea en un pueblo, en una finca, en una ciudad, en un mundo, en un universo. Hay distintas historias, hay gustos para todos, como dice el dicho, para gustos los colores, ¿cierto? Entonces yo me ponía a pensar cómo se desarrolla la historia de un héroe. Normalmente nosotros vemos en las historietas, en los cómics, en las películas, que un héroe no nace siendo un héroe, ¿cierto? Es lo que solemos ver en las películas. Un héroe va creciendo a medida de que va descubriendo sus habilidades, a medida que va descubriendo sus talentos. Él va creciendo, va fortaleciéndose para poder llegar un día a ser ese héroe que tantos nosotros hemos visto y que nosotros decimos, wow, yo quiero ser como él, ¿cierto? Porque sería muy fácil para el héroe si, digamos, en la película, en el minuto 2 aparece el villano, mostrando qué es lo que quiere hacer con las situaciones malas que atormentan al pueblo, que atormentan la ciudad y todo eso, y que el héroe ya sepa cómo vencerlo, ¿cierto? La película demoraría escasos 10 minutos. Entonces vemos que eso no es así, y tampoco es así en nuestra vida. Normalmente el héroe tiene que pasar por un proceso de entrenamiento, ¿cierto?
No sé si ustedes han visto y traigo como a colación las películas de los superhéroes donde el héroe va, se enfrenta al villano, el villano lo supera, el héroe cae, se aburre, queda deprimido, queda rendido, pero él tiene que tomar una decisión. O se queda en ese estado de aburrición, se queda en ese estado de depresión, o empieza a ir a un lugar para poder entrenar, para poder crear estrategias para vencer a su enemigo, para poder mejorar sus habilidades. Y normalmente vemos que ese héroe puede estar o solo o puede estar acompañado por algún maestro que le haga entender que necesita mejorarse, que se necesita preparar para afrontar esta situación y vencer a este villano. Bueno, pues yo les quiero comentar una cosa. Hay una historia y no es un cómic, no está en una historieta, no son dibujos animados, no está en una película. Hay una historia y está en la Biblia. Porque aquí no venimos de hablar de historietas, aquí no venimos a hablar de cómics, no venimos a hablar de películas, aunque nos pueden servir de referencia. Entonces, ¿qué tal si me acompaña a la Biblia? Vamos a ir a 1 Samuel 22, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y les voy a contar un poco el contexto de la historia. Yo sé que muchos saben que cuando a mí me toca predicar, cuando me toca compartir, yo sé que saben que a mí me encanta la vida de David, porque la vida de David es precisamente algo así parecido a una historieta, es parecido a un cómic, es parecido a una vida de superhéroes. Por eso me encanta la vida de David, siempre me llamó mucho la atención cuando era muy joven y aún ahora me sigue pareciendo fenomenal, me sigue pareciendo muy buena y puedo encontrar muchas similitudes con las vidas de nosotros y muchas aplicaciones para nuestra vida. Así que quiero que nos pongamos en los zapatos de David para que podamos entender un poquito la historia y un poquito el contexto, ¿ok? Listo, entonces preparémonos. Eras el menor de los hijos de Isaí. Tus hermanos todos eran grandes, todos eran fuertes, de buen parecer, y tú eres un joven que sí eras atlético, ¿cierto? Pero eras el menor y te mandaban a cuidar a las ovejas. De alguna manera, la familia de David no lo tenía en cuenta a él. Su padre Isaí no lo tuvo en cuenta cuando vino el profeta Samuel para ungir al rey de Israel, ¿cierto? Al futuro rey de Israel. No te tuvo en cuenta. Imagínate cómo se debe haber sentido eso para David, no haber sido tenido en cuenta por su padre para algo tan importante como ser ungido rey. Pero bueno, conocemos la historia, ¿cierto? Conocemos que David llegó y venció a Goliat, venció al gigante, y digamos que ninguna persona del ejército creía que él podía vencer al gigante. La vida del pueblo de Israel dependía de esa batalla con Goliat. Y Dios respalda a David y él puede vencer, ¿cierto? Entonces, después de que David es ungido como rey por el profeta, David tuvo que haber vivido un proceso largo. Dice la Biblia que más o menos fueron 10 años, poco más de 10 años, en donde sí, él servía al rey y él era capitán del ejército del rey Saúl en el momento, y él vencía y era victoria tras victoria, tanto así que se fue haciendo famoso. Pero esa fama, digamos que no le ayudó mucho, porque el rey cada vez se estaba poniendo más celoso de él, porque él pensaba que David pronto podría quitarle su reino. Por eso fue que David empezó a huir durante muchos años en su vida. Porque yo quiero que te pongas a imaginar, eres una persona que no ha hecho absolutamente nada malo, todo lo que tú has hecho ha sido algo bueno, algo para el servicio del pueblo. Y el rey, que es la máxima autoridad, te manda a perseguir porque te odia, porque tiene celos de ti, porque te quiere matar, te quiere ver muerto. ¿Tú cómo te sentirías si en un pueblo, digamos, o una ciudad como Medellín,
la máxima autoridad, digamos en este momento el alcalde, dice: yo necesito que cojan a esta persona, pongan carteles por todos lados, va a haber una recompensa por la persona que me entregue la cabeza de David. Imagínate cómo sería sentir esa persecución. De allí David huye a Nob. Nob era una ciudad donde estaba el sacerdote Ahimelech. Allí el sacerdote lo recibe, le da de comer, le da la espada de Goliat, porque David, por esa persecución, él había salido de su casa sin nada, solamente con sus harapitos, con sus trapitos, y no había tenido absolutamente nada más. No había salido ni con comida, no había salido ni siquiera con su espada, ni su escudo, ni su arco, ni su onda, nada, absolutamente nada. De allí de Nob se fue al reino de Gad. ¿Se acuerdan de Gad? Gad era el lugar donde había salido el Goliat, ¿cierto? Goliat de Gad. Entonces, una vez allí, imagínense David yendo a vivir con los enemigos del pueblo de Israel, porque su propio rey lo quería matar. Sin embargo, allí en Gad le tocó hacerse pasar por un loco, por un gamincito de la calle, por una persona que no tiene dónde vivir, una persona que no está cuerda, para que lo dejaran en paz. Más tarde David se daría cuenta que el rey Saúl mandó a matar a 80 sacerdotes de Nob, porque ellos ayudaron a David. Entonces imagínate el cargo de conciencia que tuvo David en ese momento, cuando él se enteró de que el rey Saúl, por la culpa suya, había matado a más de 80 sacerdotes que le prestaron a él abrigo, que le prestaron alimento y le dieron también la espada de Goliat. Dice la palabra del Señor que allí fue a Adulam, que es una cueva que está situada al sur del reino de Judá. Esta cueva era un lugar de resguardo increíble. Dice los historiadores que simplemente para acceder a la cueva hay un caminito, algo pequeño, que solamente podían avanzar de a 1 o 2 personas. Era el lugar ideal para poderse resguardar de los ejércitos de Saúl. Era una caverna grande, era una caverna oscura, que en cierta manera le iba a poder dar ese refugio, le iba a poder dar ese resguardo a David. Pero una cueva no es un lugar de lujo. Una cueva es un lugar de oscuridad, es un lugar de humedad, es un lugar de frío, es un lugar de desesperación también. Y nos dice la palabra del Señor que una vez que sus hermanos y su padre se dieron cuenta que él estaba ya en esa cueva, en la cueva de Adulam, fueron a él con más de 400 hombres. Y esos 400 hombres, tal vez tú puedes pensar: wow, Dios me está mandando refuerzo, Dios me está mandando una ayuda, Dios me está mandando unos hombres que pueden pelear por mí. Pero dice la palabra de Dios que los hombres que fueron allá eran endeudados, pobres de espíritu, amargados, deprimidos, o sea, estaban en la inmunda, por así decirlo. Eran los hombres más peorros, por así decirlo, en el momento que tú podrías ver. Y entonces es muy gracioso ver cómo actúa nuestro Dios. Entonces imagínate a David estando en ese lugar oscuro, estando en ese lugar húmedo, estando en ese lugar sin provisiones, con hambre, y estar un poco desesperado, estar un poco abatido, estar un poco deprimido, y que te lleguen a ti 400 hombres con miles de problemas. Cuando hablan la Biblia de 400 hombres, no está contando a sus familias, pero eran 400 hombres con sus familias cada uno. Entonces imagínate, y ellos lo hicieron capitán sobre los 400 hombres. Entonces así es como actúa Dios. Imagínate para David cómo debió haber sido difícil poder tratar de que esa gente deprimida, esa gente abatida, pudiera levantarse, pudiera hacer algo nuevo, pudiera despertarse, pudiera salir y buscar alimento. No sé si de pronto se asemejan un poquito con nuestras vidas en esta cuarentena, que solamente queremos estar echados en una cama, queremos estar echados en el sofá, queremos simplemente estar viendo Netflix, queremos simplemente estar jugando videojuegos, queremos simplemente estar leyendo historietas, haciendo las cosas que a nosotros no nos gustan, pero nos cuesta levantarnos y ayudar en la casa, nos cuesta levantarnos e ir a buscar algo de comida, nos cuesta levantarnos y servir a la familia, a hacer un almuerzo. No sé cuántos de ustedes ha hecho el almuerzo en esta cuarentena, o ha hecho el desayuno, se ha levantado temprano y decir: gloria a Dios, me levanté temprano, madrugué,
gracias a Dios porque me hizo madrugar, voy a preparar el desayuno para toda mi familia, voy a barrer la casa, voy a trapear, voy a organizar mi habitación, voy a organizar mi ropa, voy a sacudir la casa, ¿cierto que no? No creo que muchos hayamos hecho esto. Entonces lo vuelvo a decir, curioso cómo actúa nuestro Dios, ¿no? David estaba deprimido, estaba triste, necesitaba ayuda y Dios le manda 400 personas que están peor, que no tienen ni dónde caerse muertos, ¿no? Así actúa nuestro Dios. Y por eso el título de este mensaje se llama Adulam, la Academia de Héroes. Sin la cueva de Adulam en la vida de David no tendría salmos tan impresionantes como el Salmo 142 o el Salmo 57. Los vamos a leer. Salmo 57 dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y el Salmo 142 dice lo siguiente: Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Miremos la actitud de David en este tiempo de prueba. La actitud de David sí puede estar deprimido, puede estar triste, pero la actitud de David no era quedarse así. Ahora que había sido hecho capitán de tantas personas deprimidas, él necesitaba sacar esas fuerzas que tenía desde su interior, y él sabía que la única persona que le podía dar esas fuerzas era su Dios. Entonces podemos ver aquí con estos dos salmos, y si tú te pones a mirar todos los salmos que escribió David, puedo pensar que la mayoría o la mitad de estos salmos los escribió David recordando ese tiempo que le tocó esconderse, ese tiempo que le tocó correr, ese tiempo que le tocó huir de su perseguidor, del rey Saúl. Entonces le debemos mucho a este proceso que Dios hizo que David pasara para poder él llegar a ser rey. Le debemos muchos salmos a este proceso que David tuvo, que Dios vio que era necesario para que él pudiera crecer, para que su corazón pudiera creer que solamente Dios es su refugio y es su fortaleza. Y lo dice claramente en el Salmo 46, otro salmo que escribió cuando estaba justamente en esta cueva. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y Salmo 18, del 1 al 2 también dice lo siguiente: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, cuando tú tomas una actitud de victoria, cuando tú tomas una actitud donde no te dejas oprimir por las pruebas, donde no te dejas oprimir por lo que esté pasando, y quiero que hablemos un poco de esta cuarentena, de este encierro, cuando tú te dejas oprimir por estas cosas que
déjame decirte, no estamos pasando por absolutamente nada fuerte. No estamos pasando por absolutamente nada grave. No te están privando de tu libertad, no te están persiguiendo para matarte, no te quieren herir, no quieren herir a tu familia, no han matado a amigos que te han prestado ayuda por tu culpa. Entonces yo quiero que pienses cuál es la actitud que debes de tomar tú en este momento de encierro. ¿Acaso es algo tan grave? ¿Acaso es algo tan fuerte? ¿Acaso es algo de por qué preocuparse? ¿Por qué no más bien tomamos esta situación y la ponemos a favor de nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta cuarentena como jóvenes, como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos quejando solamente? ¿Estamos dejando que pase el tiempo, que las demás personas hagan su trabajo y yo solamente me preocupo por tirarme a una cama a dormir, por verme todos los capítulos de las series que me hace falta? ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a esta temporada de encierro? Pues bien, Adulam es la Academia de Héroes porque nos dice la palabra de Dios que de aquí de esta cueva salieron grandes héroes llamados los valientes de David. Y quiero que me acompañes nuevamente a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 23. Vamos a leer un par de versículos para que podamos mirar qué fue lo que cambió en estas personas que vinieron abatidas, que vinieron derrotadas a esa cueva, y qué fue lo que cambió en su mentalidad, qué fue lo que cambió en su corazón para que ellos pudieran ser llamados los valientes de David. 2 de Samuel capítulo 23 versículo 14 dice: David entonces estaba en el lugar fuerte, este es Adulam, y había en Belén una guarnición de filisteos, y David dijo con vehemencia, o sea, él aclamó, él dijo así como cuando uno se le sale algo que uno quiere, y él dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beber el agua, y los 3 valientes hicieron esto. Y yo quiero que imagines esa situación. Estás en lo alto de la cueva. Tu jefe, que es David en ese momento, él dice a gran voz, como si se le hubiera salido desde el fondo de su corazón: ¡ah, qué rico poder tomar del agua del pozo de Belén! Si lo llevamos a nuestro tiempo, entonces este sería como: ¡uf, qué rico poderme comer esa bandeja paisa que venden allí en la esquina! Y tú sabes que allí en esa esquina la están rodeando el ejército enemigo, el ejército del pueblo que no le gusta el pueblo de Israel. Justamente, ¿qué fue lo que hizo que estas personas, estos 3 valientes que menciona la palabra, los cuales eran deprimidos, los cuales tenían pobreza de espíritu, los cuales estaban tristes, los cuales están endeudados, qué fue lo que hizo que en ellos cambiara esa actitud y se arriesgaran? Porque dice la palabra que ellos salieron para ese pozo en medio del campamento de los filisteos, aprovecharon que estaban dormidos, se metieron a escondidas, arriesgaron su propia vida para sacar un poco de esa agua que David quería tomar, y se la llevaron a él. ¿Qué pudo haber cambiado en la actitud de estas personas? Pues es precisamente eso. Ellos al ver a David como su capitán y al ver la actitud que tenía David frente a una situación de depresión, frente a una situación difícil, eso se va contagiando, eso se va pegando. Y es allí donde ellos empiezan también a decir: es que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el secreto para pasar las situaciones difíciles, para pasar los momentos que sabemos que pueden traer un poco de tristeza a nuestras vidas. La confianza en nuestro Dios. Decir: Jehová, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, en ti me puedo esconder, en ti estoy plenamente confiado y en ti puedo descansar. Y la palabra de Dios nos habla que no solamente eran 3 valientes, sino que David tuvo por lo menos mínimo 30 personas de este estilo. Valientes, que la mayoría de esas personas salieron de esos 400 hombres que llegaron a la cueva de Adulam.
Entraron como jóvenes deprimidos, entraron como hombres acabados, desolados, tristes, amargados, y salieron de esa cueva como hombres valientes, como hombres esforzados, como hombres que tienen un propósito nuevo en su vida y que confían plenamente en Dios. Y quiero que nos centremos en tres héroes, tres valientes de David. Vamos a leer un poco de ellos. Si hicieron la tarea a los jóvenes, que les pedí que investigaran un poco sobre estos valientes de David, van a poder entender un poquito más. Vamos a leer 2 Samuel 23, vamos a leer desde el versículo 8. La palabra de Dios dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Josef Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que la mano se le cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, a Farita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró, Sama, en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. No sé, chicos, pero a mí me parece impresionante lo que puede hacer Dios con la vida de unas personas que ponen su confianza en Él, que saben que necesitan de Dios y que tienen que ir a esa cueva, que necesitan ir a Adulam, pero que no simplemente se quedan allí en un lugar donde, digamos, se empiezan a sentir cómodos sin hacer nada al respecto por mejorar su problema, sino que antes se levantan, claman a Dios, le dicen: Jesús, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, solamente vamos a salir de aquí si ponemos nuestra confianza en ti. Hay una frase que me encantó que dijo un pastor y dice así: Dios siempre forma a sus hijos en desiertos, no los forma en palacios. Por eso Dios siempre utiliza esos momentos para formar tu carácter, para formar lo que hay dentro de ti, para mirar de qué estás hecho realmente, para mirar si en ti, en tu corazón, está la confianza en Dios. Dios siempre utiliza los desiertos para perfeccionar su obra en tu vida, para darte aliento, para darte compañía, para darte esa confianza en Él. Después de un desierto siempre viene una gran oasis de bendición. Y si te parece poco lo que hicieron estos hombres valientes de David, yo quiero que tú me acompañes para que podamos ver qué fue lo que hizo nuestro héroe, nuestro mayor héroe, nuestro superhéroe, al cual le debemos absolutamente todo. Entonces, ¿qué tal si me acompañas a Hebreos 12? Vamos a leer el versículo 2. Y dice así la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Nuestro gran héroe Jesús, aquella persona que sufrió y cargó con todos los pecados de su humanidad sobre sus hombros, el cual fue crucificado por tu vida, por mi vida, nuestro mayor héroe, nuestro superhéroe. Él sufrió oprobios, sufrió muchísimas más cosas de los que esas personas sufrieron en la cueva de Adulam, de lo que tú en este momento en tu casa estás, entre comillas, sufriendo. ¿Qué estás sufriendo tú en tu casa? Estás con resguardo, estás con comida, estás con tu familia, estás acompañado. Jesús estaba solo. Jesús cargó con esa cruz solo. Jesús cargó con los pecados de la humanidad. A Jesús le escupieron en la cara.
a Jesús, lo aporrearon, le dieron latigazos, le dieron pedradas, lo insultaron, hablaron mal de él, lo querían matar y lo mataron. Lo mataron y él fue allí en esa cruz por ti y por mí, y Dios, la palabra de Dios dice que él fue gozoso hacia su propósito. Él sabía que debía morir y él sabía que allí en esa cruz iba a vencer por los pecados de toda la humanidad. Él es mi superhéroe y estoy eternamente agradecido con nuestro Dios, con su Hijo Jesús, porque Él tomó mi pecado y lo llevó en esa cruz y nos ha dado salvación para todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Joven, yo hoy te quiero volver a hacer la pregunta: ¿cuál es tu actitud frente a este tiempo de cuarentena? ¿Cuál es tu actitud frente a este tiempo de dificultad, de encierro? Cuando tú lo tienes todo, cuando lo tenemos absolutamente todo, no estás sufriendo. Simplemente no podemos hacer las cosas que normalmente nos gusta hacer. ¿Cuál es tu actitud? Cambiemos esa actitud para mejorar. Miremos esto como un paso para poder seguir conociendo a nuestro Dios, para poder seguir anhelando más de Él, para poder seguir aprendiendo más de Él. ¿Qué tal entonces si hacemos una oración para terminar este momento? Te pido que cierres allí tus ojos donde estás, te concentres en la oración. Gracias, Jesús, porque tú has dado tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro superhéroe, porque tú eres el mayor héroe de la humanidad, porque tú has venido a este mundo, Dios, para dar tu vida por cada uno de nosotros. Oh Señor, lo que tú has hecho no se compara con ninguna heroicidad que hayan hecho las personas en esta vida. Solo tú eres la única persona que logró vencer la muerte, que nos ha librado del enemigo, que nos ha librado de la muerte eterna y nos ha dado la salvación, Dios. A ti te agradecemos, Jesús, y queremos darte a ti el honor y la alabanza que tú te mereces, Jesús, porque eres el Hijo de Dios. Oh maravilloso Rey, a ti oramos esta tarde, Jesús. Te damos gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Ayúdanos, porque a veces tenemos que cambiar ciertas actitudes que sabemos que no te agradan, que sabemos que son actitudes un poco inmaduras, Dios. Sabemos que son actitudes que a veces nos cuesta dejar, pero que confiamos en ti, que tú estás con nosotros, Dios, y que podemos salir adelante, Dios. En el nombre de Jesús queremos darte una vez más muchas gracias. Queremos, Señor, rogarte porque seas guardando nuestras familias, las familias, Señor, de cada joven que está allí en su hogar, que está allí en su casa, de cada miembro de la iglesia, Dios, porque esta palabra no es solo para los jóvenes, sino también para tu iglesia entera. Oh Señor, en tu nombre oramos y bendecimos, Señor, tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, joven, cuéntame, deja aquí en la descripción, en los comentarios, cuál de estos valientes fue el que más te gustó y por qué. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien, Dios los bendiga, sigamos conectados con todas las actividades que estamos haciendo en la iglesia. Sabemos que no es difícil, a veces realizar contenido en medios. No estamos acostumbrados a esto, pero queremos dar lo mejor para que podamos seguir conectados como iglesia, para que podamos seguir conectados como grupo. Y nada, les dejo un saludo.